Buenos días, mis hermanos, amigos y toda aquella persona que escucha estos mensajes a través de YouTube. Bendiciones a todos. Y hoy vengo a hablarle bajo el tema Mi pueblo está detenido. Bendita la gloria del Dios que vive. Repito, mi pueblo está detenido. Y la cita se encuentra en Éxodo 5, 1 al 3. Y la palabra del bendito Dios se lee así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice el 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Oiga eso, nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Bendita la gloria del Dios que vive. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Dios, a ti sea la honra, a ti sea la gloria en esta mañana, Padre. Dios mío, yo me pongo en tus manos, Jehová, para que sea yo, Señor, hablando de parte suya, Padre eterno. Yo me pongo en sus manos, Señor, para no hablar por emoción, porque conocemos, sino porque sea el Espíritu Santo, Señor, el que ponga palabra en mi boca, Jehová, Dios mío, para a través de este mensaje, a través de tu palabra, poder llegar, Jehová, a los corazones, Señor, de todo aquel, Señor, Dios mío, que no conoce tu palabra y no conoce su propósito. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Sabemos, ¿verdad?, que este pueblo, Dios lo sacó de Egipto y lo puso en el desierto solamente por 3 días. Pero Dios lo detuvo en el desierto por 40 años, los cuales no todos entraron, porque muchos pues murmuraban contra el Señor, muchos murmuraban, siempre se estaban quejando. ¿Por qué? Porque estas personas no conocían el propósito del Señor, no conocían a Dios. Por eso es que dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. O sea, esto es un decir como Dios se había olvidado de nosotros en Egipto y ahora nos ha encontrado y nos está pidiendo que hagamos sacrificio. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este pueblo comenzó a quejarse del Señor. Porque cuando nosotros en realidad no conocemos al Señor, no conocemos el propósito del Señor, no sabemos por qué el Señor nos mueve de un lugar a otro. Bendita la gloria del Dios que vive, pero tampoco buscamos conocer cuál es ese propósito de Dios, pues comenzamos a murmurar contra el Dios 3 veces santo. Entonces, y así misma es la iglesia. La iglesia, viendo todo lo que Dios ha hecho en el mundo, la creación, viendo todos los milagros, prodigios, todo lo que Dios ha hecho, y también en su vida, en su familia, en sus hijos,
sigue quejándose como este pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Nos detenemos. El pueblo se ha detenido porque lo que el pueblo está haciendo es oyendo la voz de Dios. Bendita la gloria al Dios que vive, pero no está haciendo tal y como dice Dios. Vivimos en una desobediencia tan grande que Dios dice, esto es así. Nosotros decimos, esto es así. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces, para nosotros para que Dios se acerque a nosotros nos tenemos que acercar a Él. Nosotros tenemos que oír su voz dulce, sublime, para poder saber cuál es el propósito que Dios tiene. Pero este pueblo murió en el desierto, como muchos, bendita la gloria de Dios, mueren sin conocer cuál fue el propósito que Dios le puso, el propósito que Dios tuvo con esa persona que lo puso en el desierto, porque nosotros estamos en el desierto. Bendita la gloria de Dios. Pero este pueblo nunca entendió cuál era el propósito de Dios de sacarlo de la tierra de Egipto. De sacarlo de la tierra de Egipto. Y esa era la razón por la cual tanto y tanta queja. Dice en el número 11, 4, 6, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer? Entonces esa gente lo que tenía era un deseo de comer, pero comer comida física, no comida espiritual. A ellos 3 pepinos le importaba las plagas que Dios había enviado. A ellos 3 pepinos le importaba todo lo que Dios había hecho con ellos, de sacarlo de Egipto y ponerlo en el desierto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Dios nos saca del mundo, nos pone en el desierto porque tiene un propósito con nosotros para moldear nuestro carácter, para sacar, quitar todo lo que no es de Él, todas esas malas mañas, todo ese pecado, toda esa basura que traemos del mundo. ¿Qué sucede? Pero no las queremos soltar. Y por eso pues no nos ponemos a preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene conmigo, cuál es el propósito que Dios tiene para con mi familia, cuál es el propósito del Dios 3 veces santo, bendita la gloria al Dios que vive, me ha sacado del Egipto para llevarme al desierto, y comenzamos en una balanza. Entonces, pero cuando yo estaba en el Egipto, yo no pasaba hambre, yo hacía esto, yo hacía aquello, tenía dinero siempre de bolsillo. Ahora ando aquí que me tengo que humillar en los caminos del Señor. La palabra me dice que yo me tengo que humillar, la palabra me dice que yo tengo que hacer un cambio, la palabra me dice que yo tengo que perdonar, porque es bien difícil, se nos hace perdonar. Tengo que perdonar a mis enemigos, tengo que ayudar a mis enemigos, y eso como que no nos agrada, y eso como que mortifica en nuestra vida y en nuestra mente finita de que qué es lo que quiere nosotros, cómo es que Dios quiere que nos limpiemos, y es dejando toda esa basura del mundo. Pero esta gente, miren cómo dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, y ahí comenzamos. Cuando estábamos en el desierto y estamos pasando por el crisol y Dios está haciendo ese cambio en nuestra vida, de momento nos viene la hambre del mundo, de momento como que nos ponemos visco y miramos para el lado, de momento como que las cositas que había en el mundo que nos vacilaban, nos vienen haciendo nos hacen falta. Entonces así
es que comenzamos como este pueblo. Miren, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de barde, de los pepinos, los melones. Miren lo que esta gente estaba pensando. Bendita la gloria al Dios que, mire que pensando en pepino, en pescado, en melones, cuando estaba en el mundo. Y nosotros, eso es lo que pensamos. En lo que comenzamos esa comparación, como este pueblo que comenzó esa comparación de que cuando estaba en Egipto esto, ahora aquí estoy pasando hambre, ahora aquí me dan la misma comida todos los días, ahora el pastor me dice a mí que tengo que ir a la iglesia, son 4 días, que si el día que no voy me empiezan a murmurar, empiezan a señalar, óyeme, porque tenemos una sarta de cucaracheros en la mente, bendita la gloria del Dios que vive, que no reconocemos que Dios nos saca del mundo, nos saca del Egipto para meternos en el desierto, para limpiarnos de toda esa basura con la que nosotros estuvimos en pecado de muerte, que la ha limpiado con la sangre de Cristo, para que nosotros seamos santos como Él es santo, para que nosotros, bendita la gloria del Dios que vive, mi alma te adora, para que nosotros le sirvamos en espíritu y verdad, para que seamos santos porque Él es santo. Pero nos olvidamos de que el que murió por nosotros se llama Jesucristo. No fue cualquier hombre, no fue cualquier cosa quien murió, bendita la gloria del Dios que vive. Entonces comenzamos la queja como esta gente. Los pueros, la cebolla y los ajos. Mire, pensando en cebolla y ajo, miren esto, en melones, pescado, en cebolla, en ajo. Y dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, ven nuestros ojos, se estaban cansando del maná. Nosotros estamos cansando del maná, que es la palabra del Señor. Comenzamos los 4 días, cuando comenzamos en el Evangelio, buscando a Dios con esa ansiedad, con ese gozo, con esa alegría de acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Pero nos llega un momento en que como que nos fastidia la palabra, como que nos fastidia llegar a la casa de Dios 3 veces santo, los 4 días de culto, como que nos fastidia, como que nos cansa, como que nosotros, ¿cómo se llama? Bendita la gloria al Dios que vive. Como si eso no nos satisfaciera nuestra alma espiritual. Entonces, ellos aquí lo que están buscando es para su alma carnal, no para su alma espiritual. Y así muchos han dejado de llegar a la iglesia, bendita la gloria al Dios que vive, porque le fastidia la palabra, le fastidia, bendita la gloria al Dios que vive, estar aprendiendo y comiendo de un maná sagrado, bendita la gloria del Dios que vive. Y dice, ahora nuestra alma se seca. Nuestra alma, óigame, se está secando el alma porque no están comiendo pepinos, melones, pueros, cebolla y los ajos. Por eso es que el alma se estaba secando según ellos. Pero nosotros, el pueblo de Dios hoy en día está detenido porque se está secando porque no son hacedores de la palabra, solamente son oidores, porque se han cansado de llegar a la iglesia los 4 días, porque prefieren quedarse en su hogar comiendo sus pepinos, comiendo su comida, comiéndose al pastor,
comiéndose al hermano que estar sentado en una banca aprendiendo cuál es el propósito de Dios para con el hombre. Bendita la gloria del Dios que vive. Y eso era pero ¿qué pasa? Cuando nos quejamos tanto, porque hermano, hasta el que está en el mundo tiene que darle gracias a Dios porque le da un día más de vida, porque le da respiración, le da oxígeno, le da agua, le provee. Bendita la gloria del Dios que vive. Y hay personas que en el mundo, en realidad, hay personas que le agradecen más a Dios que los que estamos dentro de, que los que estamos en el desierto. Siempre es una maldita quejanza que tienen. Se quejan del pastor, se quejan de aquel, se quejan. Y a ustedes quejarse, no llegar a la palabra, a los cultos, de no congregarse, bendita. Ustedes no se están, lo que están es atrasando el plan que Dios tiene para con ustedes, el propósito. Pero acuérdense que este pueblo, por murmurador, por señalador, por estar quejándose tanto, Dios los dejó en el desierto y no le permitió ver la tierra prometida. Nosotros tenemos, bendita la gloria del Dios que vive, dice que nosotros tenemos un reino. Dios nos está ofreciendo un reino, pero nosotros tenemos más la mirada en el mundo, estamos más manteniendo al mundo que lo que es del Señor. Y nosotros no podemos, nosotros tenemos que día tras día, oye, que nuestro pensamiento en el trabajo y donde quiera que estemos, sea el Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. Por eso es que cuando nos suceden cosas, mira, esta gente llegaron hasta la muerte por murmuradores, bendita la gloria. Y dice, y era el maná como semilla de cilantro y su color como olor de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en mortero y lo cocía en caldera o hacía de las tortas. Pues para ellos mejor era comerse un ajo, comerse un pepino, comerse un pescado, que no tenía que pasar tanto trabajo, porque ellos tenían que machacar, cocer ese maná, porque era semilla pequeñita para podérselos comer. Y lo de nosotros, y entonces hoy día el pueblo del Señor, bendita la gloria que vive, lo que quiere, lo que busca es las bendiciones, pero no quiere al que le da las bendiciones. Quieren los beneficios que da el Señor, pero no quieren al que da esos beneficios. Y por eso es que muchas personas se han detenido y la iglesia se ha detenido. ¿Y sabes por qué digo detenido? Porque ya no se ven milagros. Ya no se ven aquellas ancianas que se levantaban, así dice el Señor. Ya Dios no mata a nadie en el altar. Bendita la gloria del Dios que vive. Por eso es que hoy se vive un evangelio al garete. Se vive un evangelio a como el hombre crea, no a como Dios manda a través de su palabra. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en esos 16, mi alma te adora. Es que, hermano, queja y queja lo más que Dios oye. Desde que se levanta el hombre hasta que se acuesta es queja. Eso es lo más. Pero Dios cae en ira. Dios se aira contra nosotros. Pero ¿qué tú me das a mí? Te estás quejando y quejando y quejando y quejando. Pero ¿qué tú me estás dando a mí? ¿Qué tú me ofreces a mí? ¿Qué sacrificios me estás dando tú a mí? Bendita la gloria del Dios que vive. Te pregunta Dios para que yo me acerque a ti. ¿Qué tú estás haciendo
para acercarte a mí. Bendita la gloria del Dios que vive. El 16, mi alma adora. Mi alma te bendice. Entonces, fíjese, un viaje que era de 3 días, Dios reconocía que ese pueblo no lo conocía a él, que él tenía que hacerlo pasar. Si en 3 días ese pueblo hubiera llegado a la tierra prometida, bendita la gloria al Dios que vive, no hubieran conocido al Señor como lo conocieron durante esos 40 años. Mira lo que dice aquí. Partió luego del hinto de la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días, acuérdense que eran 3 días, pero en 3 días Dios puede hacer milagros, prodigios, puede hacer cualquier cosa en 3 días, pero es si tú se lo permites que Él entre de lleno en ti y tú bendita la gloria al Dios que vive, dale el corazón por completo y buscar el propósito que Dios tiene para contigo. Dice, salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Esto es lo que el pueblo, mire hermano, a veces hay gente que está en los caminos del Señor y desean tanto y tanto el mundo que a ellos no les interesa lo que Dios ha hecho por ellos, que a ellos no les interesa de donde Dios los sacó, que a ellos no les interesa dejar el pecado, que ellos siempre llevaban 5 o 10 años en el evangelio, pero cargaban con su pasado, cargaban, bendita la gloria del Dios que vive, con el pecado. No querían dejar el maldito pecado y eso era lo que esta gente hacía, dice. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubieran muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Miren que, o sea, esto Dios tratando con el hombre, porque acuérdense que los primeros le fallaron y con tal y con eso Dios sigue tratando con su pueblo, pero su pueblo se ha detenido porque no quiere oír la voz del Señor, no quiere oír esa voz sublime, esa voz dulce. No quiere entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. No queremos entender, no nos interesa cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Lo que nos interesa es lo que nosotros hacemos en el mundo y lo que nos está pasando ahora, que estamos pasando por el tizón encendido, cuando en el mundo no pasamos por el tizón encendido. Bendita la gloria del Dios que vive. Y eso es lo que sucedía con este pueblo. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Óigame, nosotros preferimos la comida física que la comida espiritual. Nos sentamos y nos volvemos glotones, comemos de todo, comemos tanto que nos abastecemos, que lo que hacemos es que nos sentamos ahí, que nos quedamos hasta dormidos. Entonces, esta gente, bendita la gloria del Dios que vive, mire cómo dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Óigame, pero puedes creer esto. Pueden creer lo que este pueblo, mire, Dios le está dando
comida. No, ellos no quieren, nosotros no queremos la comida espiritual. Nosotros que queremos es la comida que satisface esta carne, porque lo que queremos es saciar nuestra carne, no nuestro espíritu, no nuestra alma. Siempre estamos buscando saciar nuestra carne y no saciar el espíritu con este alimento espiritual, con la palabra del Señor. Por eso es que nos vemos secos, esqueléticos. Por eso bendita la gloria al Dios que vive. No sabemos si vamos, no sabemos si venimos. Por eso es que estamos hablando siempre del prójimo, hablando de fulano, de perencejo. Siempre eso es porque eso es lo que nos gusta. Satisfacer este cuerpo carnal con el orgullo, con la vanidad, con la lengua, con todo eso. Pero no nos gusta satisfacer este cuerpo con la comida espiritual. Vamos cuando nos dé la gana a la iglesia. ¿Qué me importa a mí si el pastor dice o no dice que voy o no voy? Bendita la gloria de Dios que vive. No me interesa. Y así estaba este pueblo. No le interesaba lo que el Señor decía. Le decía a ellos lo que les interesaba era que comían carne hasta hartarse en el Egipto. A ellos lo que les interesaba era que comían pescado, pepino, pan, que comían melón, que comían ajo. Bendita la gloria de Dios que vive. Y así es que está el pueblo de hoy. Por eso es que está detenido. Por eso es que Dios no se mueve como se quiere mover. Bendita la gloria del Dios que vive. Sigue diciendo. Entonces, provocaron a Dios con tanta queja, hermanos, porque nosotros provocamos al Señor. Según tú comienzas a provocar, hay personas que se casan y como no saben con quién se casan, comienzan a quejarse y provocan a ira, pues, a su cónyuge. Hay personas que se pasan en los trabajos quejándose. ¿Y qué sucede? Pierden el trabajo. Hay personas que se ponen a quejarse del pastor, de aquello, de lo otro, y del hermano, de la hermanita, del esposo de aquella. Entonces, Dios está oyendo todas esas quejas que nosotros estamos dando de los demás, las quejas que estamos dando de que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no podemos hacer lo otro, porque la palabra dice lo que tú no puedes hacer y lo que tú debes de hacer. Pero como a nosotros nos gusta satisfacer más el cuerpo carnal que el espiritual, pues por eso es que nos quejamos, bendita la gloria. Y este pueblo no le importaba. Lo espiritual, hermana, la palabra no le importaba escuchar a Dios. A ellos lo que le importaba era satisfacer su cuerpo carnal. Mi alma te adora. Número 2, 32:13. Mire lo que dice. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años. ¿Por qué un viaje de 3 días? Por tanta quejanza, porque no reconocieron a Dios como su Dios, porque no reconocían la voz de Dios, porque no reconocían el sacrificio que estaba haciendo Aarón y Moisés por medio del Señor para sacarlo de Egipto, porque no reconocían lo que, usted sabe lo que es un oasis en medio del desierto, un oasis. Bendita la gloria al Dios que vive, mi alma te adora. Entonces dice, y los hizo andar errante 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y por eso es que hoy en día se está acabando la generación de todos esos que se
se creen dioses en los altares de todas esas personas que han murmurado. Por eso que quedan poquititas personas, bendita la gloria del Dios que vive, que dice que son profetas y dice, así dice el Señor. Hay poquititos vasos del Señor, hay poquititas personas que traen la palabra tal y como está escrita, porque hoy en día la endulzan. Bendita la gloria del Dios que vive, mi alma te adora. Miren, esto es en medio de un oasis. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, Jehová. Santo eres. Mire, hermano, cuando usted le entrega a Dios, bendita la gloria, el Dios que vive, cuando usted acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, usted sabe que va para el desierto, porque va a haber un cambio en usted. Usted va a pasar por el proceso de Dios, no por el proceso del hombre. Entonces nosotros creemos que estamos por el proceso por el proceso de Dios, por el proceso del hombre y no por el proceso del Señor. Y eso es lo que este pueblo se creía que quien los estaba procesando, tratando de cambiar, era Moisés y Aarón, pero no sabían que detrás de Moisés y Aarón estaba el Señor dirigiendo a ese pueblo a través de Aarón y de Moisés. Entonces, cuando vivimos con una mente finita y equivocada de que el pastor nos quiere mandar a nosotros, de que el pastor esto, de que el pastor es un legalista, de que el pastor... Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese pastor lo puso el Señor ahí. Entonces usted se está quejando contra Dios y tiene que tener un cuidadito cuando usted se pone a hablar del pastor mal. Porque ese es el ángel de Dios, que Dios lo puso ahí. Mejor lárguese otra vez al mundo, váyase a otra iglesia donde le soben el pecado, donde le soben la mundanalidad, pero cuidadito de estar abriendo la boca contra los siervos del Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, Jehová. A su nombre sea la gloria. Mire, hermano, esto no es fácil. Esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que todo nos lo den en la mano. Nosotros estamos acostumbrados de que nosotros decimos esto que nosotros queremos mandar. Cuando nosotros estamos en el mundo, en las cosas del mundo, pues nadie me manda. Yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Entonces venimos con esa mente tan finita de que vamos a llegar a los pies de Cristo y el pastor es el que lo va a cambiar. No, se equivoca. El pastor no cambia a nadie. En quien te cambia es la palabra. Si te metes en ella, la palabra es la que te va a cambiar. Miren. Bendita la gloria. Mira lo que dice aquí. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. En un desierto, 12 fuentes de agua. Dice, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, en un desierto. 12 fuentes de agua. Habían palmeras. Hermano, esos son milagros que esa gente no entendía. Óigame, a ellos los maltrataban, ellos preferían que los maltrataran, pero comer melón, comer pescado, comer ajo, comer pan, aunque los maltrataran. Y cuando Dios los saca del Egipto, los saca del mundo, los mete en el desierto, ellos se creían que Dios los iba a maltratar, no, pero entonces su mente finita decían que Dios y que lo estaba matando de hambre. Nosotros somos los que nos estamos muriendo
de hambre, nos estamos secando por dentro, porque tenemos que tener esta palabra, comer palabra, porque nos estamos secando, nos estamos muriendo de hambre. En el Egipto comíamos de todo, pero aquí en el desierto tenemos que comer palabra, porque tiene que haber un cambio, tiene que notarse un cambio en tu vida, el hablar, el moverte. Pero se nos es más fácil murmurar del pastor, se nos es más fácil murmurar del hermanito, de la hermanita, que buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito por qué Él se fijó en mí, me sacó del mundo y me metió al desierto. Así de fácil es. Eso es lo único que tenemos que hacer. Comenzar con nuestra mente finita a buscar poco a poco hasta que esa mente comience a entender cuál es el propósito de Dios en tu vida a través de la palabra. ¿Cuál es el cambio que quiere Dios en tu vida? Bendita la gloria al Dios que vive. Mire lo que dice: santo eres, mi alma te adora. Hermano, esto no es que usted va a cambiar de la noche a la mañana. Usted necesita comida todos los días para satisfacerse, ¿verdad? Para acostarse sin hambre, para acostarse. Necesitamos comida sólida para todos los días, para no estar débiles, para no enfermarnos. Pues así mismo es la palabra. La palabra necesitamos esta comida espiritual para no debilitarnos cuando vengan los ataques del enemigo a nuestra vida. Si usted está lleno de esta palabra lo llena del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Entonces va a afrontar cualquier problema. Óigame, usted lo va a resolver sin tener que huir al mundo ni nada, porque el poder de Dios se va a glorificar en usted. Usted va a ver la gloria de Dios, la va a ver. Mi alma te adora. 19:4. Entonces Dios le empieza a sacar a esta gente. Le dice: miren, ¿por qué tanta queja? Todavía ustedes no han reconocido que yo soy su Dios y que usted es mi pueblo. Todavía ustedes no han reconocido y no conocen el propósito, no han buscado el por qué yo lo he sacado de Egipto, de no comer pan, porque estaban comiendo el pecado en balde, estaban comiendo los melones en balde, estaban comiendo todo en balde. Pero al venir al desierto, nosotros vamos a comer una comida, un alimento diferente a la del mundo, un alimento espiritual que nos sacie nos sacie nuestra vida espiritual, nos haga un cambio, hermano, porque es que la palabra va entrando en ti, se va notando ese cambio. Deja de hablar malo si hablabas malo, deja esas inmoralidades que tenías en el mundo. Cuando llegas al camino del Señor y comienzas a comer esta palabra, el alimento espiritual, hermano, ni su mamá los conoce. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieras oído a mi voz. Esta es la condición que Dios le pone a este pueblo, porque es que se queja y se queja y se queja, y esta es la condición que Dios nos pone a nosotros para que nosotros podamos vivir en
paz en el desierto, porque Él siempre estará con nosotros. Porque no va a haber plaga que toque tu morada, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará con nosotros. Dice, ahora pues si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mire qué lindo nos dice el Señor. Vamos a hacer su especial tesoro, vamos a hacer un tesoro en sus manos, pero tenemos que oír su voz, tenemos que someternos a este alimento espiritual, tenemos que someternos de lleno en espíritu y verdad, tenemos que someternos a su palabra. Bendita la gloria del Dios que vive, porque dice el que vive bajo el abrigo del Altísimo morará. El que vive, ay Señor, se me ha olvidado, los set completo, bendita la gloria del Dios que vive, pero lo voy a buscar aquí porque se me olvidó, en verdad se me olvidó. Mi alma te adora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Oyeron? El que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, pero si escucha su voz, dice Él aquí, mire lo que nos dice a nosotros, dice, ahora pues si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, nada de nosotros, todo es del Señor. Y qué lindo ser un especial tesoro para el Señor, ¿verdad? Él nos está ofreciendo que nosotros solamente tenemos que oír su voz, caminar rectamente, que nuestra dirección sea su palabra, que nuestra dirección sea su voz, que nosotros caminemos rectamente hacia una tierra prometida, hacia un reino, hacia una corona, pero con el camino recto como andó su Hijo Jesucristo, porque para eso Él lo envió, para que Él fuera ejemplo. Lo envió 100% carne y sangre, para que Él fuera ejemplo a nosotros. Entonces, pero Jesucristo oía su voz y por eso era un tesoro especial en el Señor, y nosotros tenemos que buscar ser un tesoro especial en el Señor, en las manos del Señor, oyendo su voz y viviendo por la palabra. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice en Deuteronomio 29, mi alma adora al Cristo que vive. Qué lindo eres, Señor, mi alma te adora. 29, 2 al 6 dice, Moisés pues llamó en todo a Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón. O sea, óyeme, yo peleé por ustedes para sacarlos de ahí. Yo peleé por ustedes para poderlos sacar de ahí. Yo me acordé porque ellos dijeron, porque el Dios de los hebreos se acordó de nosotros. Entonces, Él se acordó, Él luchó, Él los sacó con manos fuertes, porque no fue que Dios dijo, voy a sacarlos y ya. Él podía hacerlo porque Él tenía el poder, pero ellos querían, Dios quería que ese pueblo viera lo que Él hizo, la fuerza que Él tuvo que hacer para sacarlo de ese pueblo. Bendita la gloria de Dios que vive. Eso era lo que Dios quería que ellos vieran. Pero esas personas seguían ciegas porque seguían con su mente y su corazón en Egipto, como muchos hoy en día. Dice, vosotros habéis visto todo lo que ha hecho delante de vosotros en ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha
dado corazón para entender. Dios nos está dando un corazón para entender. Oye, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice, pero hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Eso era lo que Dios estaba haciendo y haciendo, y ellos quejándose y quejándose. ¿Pero por qué? Porque Dios aún no le había dado, dice, pero hasta hoy Jehová os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, porque para tú ver las cosas del Señor, lo que Dios está haciendo contigo, tienes que verlo espiritualmente y no carnalmente. Pero como esta gente seguían quejándose, pues no era un pueblo espiritual, era un pueblo carnal. ¿Cómo ellos iban como dice aquí, cómo ellos iban a entender de corazón y a ver con los ojos y a oír con los oídos? ¿Por qué? Porque ellos no buscaban lo espiritual. En medio del desierto lo que buscaban era lo carnal. El alimento carnal, no el alimento espiritual. Cuando nosotros buscamos más el alimento carnal que el alimento espiritual, ¿qué nos sucede? Pues estamos sordos, mudos y ciegos a la palabra de Dios. No entendemos el propósito. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no han envejecido. Y todavía ellos no veían que los hijos iban creciendo y ellos iban caminando y que no se rompía, los vestidos no se desgarraban, las chancletas no se le gastaban. Entonces, porque ellos iban mirando carnalmente. Cuando tú estás mirando las cosas del Señor carnalmente, pues no puedes ver ni entender el propósito que Dios tiene contigo. Y este pueblo, eso era lo que veía. Por eso fue que se detuvo 40 años, y por eso es que el pueblo de hoy está detenido a la voz de Dios. Está detenido, se detuvo. ¿Por qué se ha detenido? Porque no ha querido escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar la voz de Dios para hacer un tesoro especial en las manos del Señor. Lo que somos unos títeres, unos cristianos títeres en las manos del Señor, porque no queremos oír su voz. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en Santiago, ay, mi alma te adora, Padre, somos unos títeres. Venimos títeres del mundo y queremos seguir siendo títeres. No queremos cambiar nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. Dios quiere hacer de ti un tesoro especial, pero tú no se los estás permitiendo. Dice en Santiago, bendita la gloria del Dios que vive. En Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados por vosotros mismos. Y eso es lo que estamos haciendo, nos estamos engañando. Estamos alimentando más el cuerpo carnal que el espiritual. Eso es lo que estamos haciendo. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice, y nos estamos engañando nosotros mismos. Decimos que somos cristianos y no somos nada. Somos más carnales que el mismo diablo. Bendita la gloria del Dios que vive. Sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Eso es lo que nuestro rostro natural, no espiritual. Nosotros miramos un espejo y lo que vemos es el rostro natural, no vemos nuestro rostro espiritual. Bendita la gloria del Dios que vive. No vemos ese cambio que Dios ha hecho, que Dios quiere hacer
quiere hacer por nosotros a través de su palabra. Bendita la gloria de Dios. Dice, porque se considera más el que miras atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Si tú en verdad quieres tener un cambio, escucha la voz de Dios. Si tú quieres que Dios haga un cambio en ti, escucha la voz del Señor. Bendita la gloria al Dios que vive. Dice en Hechos 13:21, dice de esta manera. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis. Ellos no querían, estaban rechazando a Jesucristo como rey. Y querían rey, Dios le dio rey, un hombre. Y hasta la fecha de hoy han tenido rey, hombre. Y nosotros estamos rechazando a Jesucristo como nuestro rey, a Dios como nuestro rey. Bendita la gloria del Dios que vive, porque lo que creemos es el rey del mundo, que se llama el diablo, que es el que te susurra al oído, que es el que te encamina, que es el que habla mal de ti, es el que va y te acusa ante el Señor. Pero ese es tu rey, porque a ese es que tú le estás sirviendo. Bendita la gloria de Dios que vi. Con esta termino con Éxodo 23. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora. Éxodo 23 dice de esta manera, gloria al que vive. 20. Dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Eso es lo que está haciendo el Señor. Él nos saca del Egipto, nos saca del mundo, nos mete en el desierto y Él envía un ángel delante de ti para que guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. Ese ángel te va a introducirte a donde Dios quiere que tú vayas. Ese ángel es el que te va a dirigir si tú se lo permites. Dice, guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde. Y eso es lo que nos pasa. El pueblo de Dios hoy está tan y tan rebelde, bendita la gloria del Dios que vive, que no escuchamos, que lo que estamos como este pueblo, estamos detenidos porque lo que estamos es pensando. Cuando tú comienzas a pensar en el mundo, en el Egipto, de donde Dios te sacó, y comienzas a hacer una balanza, ahí tú te detienes. Bendita la gloria al Dios que vive. Entonces te vuelves rebelde con las cosas del Señor. Dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos cuida, nos guarda en todo momento, pero nosotros debemos ya de dejar las quejas avanzan, nosotros debemos de ya dejar de estar simulando que somos cristianos y no lo somos. Debemos que dejar ya de estar, de hacer balanza de que cuando estábamos en el mundo, comíamos esto y ahora estamos comiendo esto. O sea, Dios te está cambiando la comida física por una comida espiritual que tú no conocías, que yo no conocía, pero que hace un cambio en tu vida. No engorda, pero te infla. Esta comida espiritual te infla porque te goza, te pone en lo... uno se goza tanto y tanto cuando uno lee esta palabra, cuando uno se la aplica, que uno mismo dice, wow, yo hacía aquello, wow, qué cambio yo he hecho. Y las personas que están a tu alrededor, que te conocen desde pequeña, desde tu juventud, dicen qué cambio Dios ha hecho. No te detengas en el camino, siga hacia adelante, escuchando la voz del Señor. El ángel de Dios te va a dirigir, obedécelo para que te vaya bien a ti y a tu casa. Dios te bendiga.